¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a los 6 equipos que te van a ayudar en la Liga Ultra 2500 para todas las comodidades. Tanto tenemos en los niveles 50, que este es el primer combate donde todos son a nivel 50, como en los demás que son a niveles 40, unos pokés off meta y sobre todo que han ayudado a youtubers, a amigos, compañeros que son rango leyenda y que pueden servirte un montón. Este es gracias al primer combate a Hunkelcox ex rango leyenda, que ya está por llegar a veterano y próximamente verlo en experto, y después que pueda llegar al máximo rango y pueda tener toda esa indumentaria nueva que tiene. Algo que quiero decirte, que te quedes hasta el final del video, es que ha variado muchísimo el meta, ha cambiado demasiado. Vas a estar viendo pokés que no se han visto en las temporadas pasadas, que ahora sí te van a ayudar en esta nueva. Politoed oscuro versus Politoed normal, que le puede lanzar cualquiera de los ataques, lo puede resistir, igual se guarda los dos escudos y tiene Talonflame detrás. Ya tiene dos pokés que debe resistir. En el caso de Melmetal es un caso claro que te pueden sacar este poké, tanto como Giratina, tanto como que te puedan sacar Cresselia, y este equipo se viene bien en la Liga Ultra abierta. Igual vamos a tener en la Premier, igual vamos a tener con pokés que no llegan a niveles 50 para que se pueda emparejar más la cosa, porque ahora todo mundo puede entrar con niveles 50 en la Premier, y hay equipos que van a tener que resistir al veneno o también al hada, que te pueden sacar los equipos más equilibrados o el doble lucha. Hay un montón de equipos que se conforman y así puedas resistirlos. Si es que no tienes los pokés muy buenos, igual vamos a variar con todo lo que parezca adelante. Habiéndote dicho esto, fuerza bruta, daño neutral, cambia rápido a Talonflame y le cambian rápido a Talonflame. El primero puede ser que le lance calcinación o le pueda lanzar pájaro osado. Puede estar al descubierto, lanza primero Hunkelcox antes de que pueda lanzarle el rival. Muchísimas gracias también a los que apoyaron como Abro, y que puede ser pájaro osado, ya lo tiene preparado, pero le lanza nitrocarga, vuelve el segundo nitrocarga, puede estar esperando el rival de que pueda ser pájaro osado y le vuelven a lanzar el segundo ataque, que esto ya sí puede ser pájaro osado, aunque puede ser nitrocarga. Le lanza nitrocarga, lo baitea de nuevo, ya lo tiene con el segundo. Lo único que tiene que hacer es esperar el ataque y le hacen el cambio rapidísimo, pero no lo apretó. Había apretado el botón, pero bueno, pero sale calcinación y le lanzan nitrocarga. Si es nitrocarga no hay problema, le deja pasar el escudo, ya lo tiene para Politoed, que le hace súper eficaz y ya no hay mucho que hacer. Pájaro osado y se lleva el primer combate. Cuando veas al costado que dice MT Elite, significa que han tenido un Community Day, o bien ya son antiguos que lo único que necesitas es poder conseguirlo así. Puedes hacer algún intercambio con algún amigo y puedas obtenerlo si es que lo tiene legado. Si es que no, tú mismo vas a tener que utilizar tu MT Elite. Uy, Galvántula, Mew, el Mew Shiny que se ha obtenido de las recompensas que nos han brindado después de un tiempo, porque tenemos al Mew normal, algunos lo han dejado en 1500, otros se lo han llevado para la 2500, así que ya tienes para ambos casos. Y Nidoqueen oscuro, que está haciendo una barbaridad, va a ser de los pokés más sorprendentes que te puedan sacar en la 2500. Le vamos a hacer un video específico porque está muy bueno, está demasiado OP para llevarlo. Por más de que hayan pokés que puedan hacerle mucho daño, en el caso de que pueda salir un Swampert oscuro, Swampert normal, que pueda salir un Politoed, igual hace su trabajo. Por eso que lleva de Elite a Galvántula para que pueda lanzarlo planchas, o si no a Mew con hierbalazo, y tiene brillo mágico por si sale un Giratina o dependiendo del poké que pueda salir detrás. Puede lanzarle hierbalazo si es brillo mágico, por más de que sea veneno, igual le hace tremendo daño. Hierbalazo no le hace nada. Bomba lodo lo resiste, bomba fango lo resiste, igual le queda poca vida, pero puede hacer un gran trabajo. Ya no tiene casi nada, y brillo mágico con la mitad de vida, por más de que sea un Pokémon de tipo veneno, tiene esa parte que es lucha, todo el daño que necesita. Y entra Rey Steel, que es de los pokés que se han salido a farmear últimamente, por eso que también pueden sacarlo, así que está muy bien conservado para que pueda llevar a Nidoqueen, porque lo van a estar utilizando. Y sale Galvántula para que pueda recibir el ataque, bien sea el foco resplandor o el onda certera. Con ello ha hecho que el rival drene la energía, y tiene Nidoqueen el camino libre para lanzar tierra viva y le puede hacer una gran cantidad de daño, y encima es oscuro, así que puede ser one shot, le hace súper eficaz y tiene bonus stab, no es muy efectivo. Le queda un escudo, puede lanzar el colmillo veneno para el baiteo, pero no se arriesga antes de poder lanzar un ataque porque piensa de que va a llegar mucho más rápido al segundo ataque. No hay que arriesgarse, bien ese escudo. Hoy lo hace lindo, lo hace bonito, ya no hay mucho que hacer. Utiliza el escudo, ya básicos puede ganar con pullas nocivas, y encima le queda un Mew para un par de garra dragones. No llegó uno más, le faltó un escudo y se lleva el combate. Este es mi equipo. Como hemos visto, Nidoqueen, que están para llevarlo en la 2500, como es oscuro, igual hace un gran trabajo, y este equipo es anti Nidoqueen. Swampert resiste, Venusaur ya ni que decirte, y Charizard le hace un gran trabajo a Nidoqueen porque tiene tierra viva y tiene esa parte volador. Tierra viva y tiene esa parte volador. Anillo ígneo, hidrocañón y planta feroz van a ser los ataques Legacy. Terremoto puede ser un gran trabajo, una gran cantidad de vida, y tiene lo último, Runa Uturungo. Igual un abrazo, un saludo enorme por apoyarme con estos combates. Hidrocañón, ataque legado, que le puede hacer un daño neutral, pero que le va a quedar un poco de vida para lanzar un golpe cuerpo. Quizás lo tiene con fuerza bruta y va a hacer mucho más daño porque lo ha dejado muy tocado. No lo hace lanza golpe cuerpo, es decir que lo tenía con terremoto, y cambio rápido a Venusaur para que pueda lanzarle todo a Machamp. El primer ataque, por más de que sea oscuro, lo puede resistir
resistir, quiero arriesgarme porque igual tengo a Charizard detrás y como su Snorlax está muy tocado, todo va a depender del último Poké. Planta Feroz, casi hasta la mitad. Ahora sí utilizo mi escudo, por más de que sea un Tajo Cruzado, ya me está dejando muy dañado. Utiliza el Tajo Cruzado, utiliza su escudo y ahora que venga con el Planta Feroz. Esto es muchísima planta para un lucha. Oh, daño neutral toda la vida. Snorlax solo entra para ser farmeado, así que necesita sacar a su último Poké. Y sale Scizor. Acá es donde me voy con todo porque ya está ganable. Charizard con un par de básicos llega a ganarle. Tiene el Cabeza de Hierro que lo resiste por su parte fuego. Y tiene el Tijera X que es un ataque de tipo veneno que Charizard no le hace nada. Así que ya se ganó el combate. Ya tenemos un pie casi seguro desde acá. Ya tenemos un pie casi seguro acá. Y acá quiero hacerle una jugada muy buena que te da unos muy buenos resultados. Sacar el Charizard y cambiar rápido a Swampert. Un cambiazo de crack para que drene la energía y después Charizard puede entrar. Ya me puede hacer cambio su Snorlax. Lo puedo resistir cualquiera de los dos ataques a menos que me lance un rayo solar. Ahí sí ya iba a estar en una mala posición. Pero no aprende. Solamente es un chiste y no ha utilizado sus escudos. Igual se gana el combate. Ahora tenemos un equipo muy bonito. Esto es un saludo enorme a Pochum. El gran Pochum. No sé si lo han visto. Un streamer muy bueno. Swampert, Lapras y Giratina. Este equipo lo lleva a él y a muchos de los que él juega a rango leyenda. Así que es enorme. Canto helado, rayo hielo, doble ataque, legado. Utilicé una MT Elite. Uno ya lo tenía normal. Garra Umbría, Garra Dragón y Sombra Vil en la ultra abierta. Este equipo aún puede funcionarte en este meta porque ha variado. Pero va a depender mucho de qué pokés te puedan salir detrás. Así que no creo que todavía le falte mucho para que te puedan sacar un doble planta. Puede ser que sea así, pero detrás tienes a Giratina que hace un gran trabajo y canto helado. Uf, ya ni qué decirte. No es muy efectivo, es decir que lo tiene con ventisca, no lo tiene con terremoto. Era asegurarse si es que lo tenía así o no. Y esto sí es una mala posición porque sale Cresselia, rayo hielo es un daño neutral. No le va a poder hacer mucho y Hierbalazo tiene toda la pinta de poder lanzarlo al inicio. Cambio rápido para salir con el Garra Umbría para hacerle súper eficaz. Por más de que me lance fuerza lunar, es mitad de vida, pero igual lo resisto. Así que tengo el Sombra Vil que le hace súper eficaz porque es un Pokémon de tipo psíquico y tengo Garra Umbría. Básicos ya cargados, le hago mucho daño y tiene bonus stab. Lo cargo muy rápido también, así que puedo esperar el fuerza lunar. Igual lo puedo resistir si es que me deja todavía en el rango de amarillo. Ya si me está dejando más del rango amarillo, voy a estar en graves posiciones. Así que ya lo tengo preparado para que pueda lanzarme el fuerza lunar. Me hace súper eficaz y tengo el Sombra Vil. Le hago súper eficaz y GG's. Y depender de cuál es su último closer, porque ya conocemos al primero y vamos a estar en la de 10. Podemos tener la de Messi, podemos tener la de CR7, podemos tener la de... Uy, Talonflame. Agárrate, Garra Dragón lo puede dejar pasar. No hay problema, no le he mostrado el Garra Dragón. Quizás pueda pensar que es un poder pasado, no lo hace. Cambio rápido a Swampert para no dejarlo pensar a ver que me lance un ataque y lanzarle el hidrocañón rápido. Utilizar su primer escudo. Lo que necesito es que gaste los escudos antes que me pueda lanzar un ataque y me cambia rápido Polito. Tremendo cambioso de crack. Me devolvió la que yo le hice. Y ahora que tiene Apólito, tiene el Meteoro Bola, que es un daño neutral, pero que es un gran daño. Ay, ay, ay. Tengo todo ya listo y preparado. Me lanza el segundo. Digo, puedo utilizar el escudo para lanzar el ataque. Puedo utilizarlo el Lapras. Vamos a decidir lanzar el escudo para quitarle el último. Que utilice su último escudo. Lanzar el hidrocañón. Lo hago primero, no me importa. Ya tiene 5 básicos. Es decir, que tiene el nitro carga y puede tener un nitro carga adicional. O puede lanzarme el nitro carga y esperar uno más para lanzarme el pájaro osado. Lo tengo que dejar pasar. Ni de chiste me va a lanzar el pájaro osado. Le falta un básico para lanzar el pájaro osado. Y yo ya tengo el rayo hielo. Ya lo tiene preparado. Lanzo un básico de más. Y esto puede ser pájaro osado. Por más de que sea nitro carga, igual tengo el rayo hielo que le hace un gran daño neutral. Y que se venga, ya lanzó el pájaro osado. Y esto es todo. Toda la vida cuando se nerfea muy bien en la defensa. Así que estamos en la de 10. Perfecto, gracias al equipo de Pochum. Esto es a Junglecox, que tiene un equipo nivel 40 y variado con el nivel 50, donde tiene a Crustle, tiene a Tangrowth y tiene a Jellicent. Un equipo muy random que no lo he visto así tan preparado. Y Abron justo le saca un gran counter de Elite y tiene para Jellicent. Si es que llega a bustearse con los Tajo Umbrío, le hace súper eficaz a Jellicent. Y a Tangrowth tiene que prepararlo muy bien. Tijera X lo deja pasar, no quiere utilizar el primer escudo. Si es que se llega a bustear, creo que necesito utilizar el escudo para lanzar un Tajo Umbrío adicional a cualquiera de los dos pokés que tenga detrás. Lo hace el primer busteo, le lanza Tijera X. Puede ser una gran opción que llegue a utilizarlo porque los antiaéreos le hacen demasiado daño básico. Lo utiliza, cambia rápido a Tangrowth, no quiere que se lo farmee, lanza el Tajo Umbrío. Y si es que se llega a bustear, cosa que no lo dudo porque algunos rivales tienen esa suerte. Ojo de loca. Bueno, y ustedes ya saben. Oh, no.
se llega a bustear doble, Tajo Umbrío está obligado a utilizar sus 2 escudos antes de que pueda lanzar un ataque. Si es que tiene un fuego, puede estar en la de 10 porque ya ha farmeado mucho, le va a lanzar el ataque primero y sale Victreebel, avalancha, daño neutral, mitad de vida. Y no tiene detrás a un Poké que pueda hacer un fuego, si no ya lo hubiese sacado. Así que, ¿qué puede tener detrás? Quizás pueda tener un Pokémon de tipo agua, me hace sospechar qué Poké puede tener detrás, o capaz tiene un volador. Cualquiera de los dos puede estar en una mala posición, así que tiene todo para lanzar la pinta del ataque y no lo hace. Avalancha, daño neutral. ¿Qué Pokémon puede haber tenido detrás? Porque a Jellicent le iba a hacer mucho daño, tiene a su Amber Gigis, no hay nada que hacer. Jellicent con un bola sombra llega a ganar y ninguno de los ataques puede ser muy efectivo contra Jellicent. Si es que Victreebel se hubiese quedado con Jellicent, quizás hubiese ganado el combate del rival, pero no lo hace. Terremoto va a necesitar uno, pero un bola sombra es suficiente para que pueda ganar el combate y se termina. Vamos con el último combate, que es de los mejores que yo les tengo preparado. Un equipo que es muy off meta, que puede resolverte y es a niveles 40, que tiene a Clefable, Machamp y tiene a Roserade. Roserade ya lo hemos tenido en su Community Day, así que tiene Semilladora y Meteorobola de ataque Legacy. Pueden sacarte los mejores Pokés quizás, así que esto es en la ultra abierta. Y sé que muchos, al ver que tienen un counter de Elite y al ser el switch, el cambio que también puede hacer counter, se hubiesen retirado. Y sí, retírate porque ya perdimos. No, mentira. Tenemos fuerza lunar, todavía se puede. Todo va a depender de su último pick. Si su último pick ya es un Charizard o puede ser un Pokémon de tipo fuego, ya no hay mucho que hacer, porque todos habrían sido counters del equipo. Ya cuando te sacan counters del equipo, muy difícil que puedas remontarlo, porque todos los Pokés que tendría el rival ya te gana. Tiene a Cresselia, todavía le podemos hacer daño, que me lance el ataque, no hay problema. Lo que necesitaba era de que Machamp ya no regrese con Cresselia, porque si no iba a estar en la DB. Así que tenemos lo mínimo, tenemos Meteorobola y tenemos Hierba Lazo, que Hierba Lazo es daño neutral, Semilladora lo farmea muy rápido y Cresselia me va a hacer daño solo a básicos. Y me cambia rápido Scrafty y volvemos con Machamp. Ahora nosotros tenemos el pie para ganar el combate, lanzándole Tajo Cruzado, que le hacemos súper eficaz. Juego sucio no es muy efectivo, así que lo mejor que tiene es el puño incremento, lo puede resistir a ambos ataques. Me guardo el escudo para después poder utilizarlo con Roserade y después que pueda venir lo mejor, puño incremento, daño neutral, ya lo tenemos preparado. Que me lancen los ataques, que venga Tango el Tajo Cruzado, que puede utilizar su último escudo, porque para Cresselia no creo que lo vaya a guardar, a menos que quiera entrar a farmear. Lo va a hacer, lo puedo resistir, utilizo mi escudo sí o sí para Roserade, que me lance puño incremento, daño neutral, ya está. Quiero dejarlo pasar porque después con un básico ya lo tenía preparado. Esperaba el Time Clopper que puede entrar y que no me farmee tanto, porque si no iba a estar en malas posiciones. Por eso que utilizo mi último escudo, Hierba Lazo y Meteorobola. Necesito 2 para ganar. Si es Fuerza Lunar no es muy efectivo, si es Hierba Lazo igual puedo resistirlo. Y ya tengo un Meteorobola y me falta un básico para llegar. No va a llegar ni de chiste a cualquiera de los otros dos porque ya había drenado la energía. Y Meteorobola es suficiente para llevarme el combate, porque a pesar de que tenía psicocorte, no llegó porque tenía un rango amplio todavía de vida. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Quizás en la noche podamos tener un segundo video de un Poké muy bueno en la Liga Ultra 2500 para entrar muy bien. Si te ha gustado el video, like bien gordo, con eso me apoyas un montón. Suscribirte al canal para que sí te llegue todas las veces que subo un nuevo video, activando las notificaciones en la sección todas. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.